comunidad educativa de la Escuela Secundaria General número 5 Emperador Cuauhtémoc. Esta semana, para la materia de Historia de segundo grado, nos tocará ver un tema pues muy interesante que denominaremos con el título de Olmecas. Vamos a manejar en esta semana como aprendizaje esperado el conocer las principales características y rasgos del periodo preclásico de Mesoamérica, así como algunos de sus centros regionales y la importancia en el posterior desarrollo de las culturas mesoamericanas. Vamos a tener el énfasis en reconocer la influencia cultural olmeca en otras áreas de Mesoamérica. Pues bueno, como lo hemos estado mencionando, vamos a decir de primera mano que la cultura olmeca la vamos nosotros a empezar a ubicar precisamente, según lo que nos dicen los expertos y científicos que han investigado en este tema, alrededor del año 3000 a.C. y como últimos o más recientes vestigios aquellos hallados en el 400 a.C. o antes de nuestra era. Entonces, esta civilización olmeca es muy importante ubicarla geográficamente, ya que va a tener su mayor desarrollo en los estados que actualmente conforman lo que es el estado de Veracruz y el estado de Tabasco. Y vamos a tener que fueron localizados específicamente en 3 lugares, regiones o municipios en particular de estos 2 actuales estados, los vestigios y desarrollo más grande de esta cultura olmeca, que pues son lugares conocidos con el nombre de San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Entonces tuvieron manifestaciones también en otros lugares, por ejemplo como en el llamado Laguna de los Cerros. En este que mencionamos primero, San Lorenzo, pues se encuentra por ahí del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, etc. Entonces, vamos a tener como rasgo característico con lo que más ubicamos nosotros esta cultura, es precisamente por el hallazgo que se hizo de estas cabezas colosales de diferentes tamaños, pero muy grandes, que representaban, pues en teoría, a los habitantes de esta cultura. Aquí hay un misterio, pues científico histórico, porque en realidad se sabe muy poco de la cultura olmeca. En realidad no tenemos pues de manera fidedigna alguna cuestión, materia de estudio, probablemente como sí lo tenemos con los aztecas, mexicas en este caso, que sí dejaron como más escritura, más cultura, más pintura, más situaciones en las que podemos nosotros pues hacer un estudio más profundo, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, en los apartados o la cuestión de la sociedad o de la política, pues la verdad es que estamos en blanco, y hay historiadores que están trabajando a manera pues de encontrar más datos, más pruebas históricos que nos pudieran llevar a dar una respuesta. Entonces, lo que se sabe pues es que en economía se basaba mucho esta misma en la cuestión de la agricultura. Pues igual es una zona muy fértil, por la zona que está ahí del Golfo de México, Veracruz, Tabasco, etcétera, pues se da mucho el cacao, se dan mucho los cítricos, y pues bueno, tienen acceso a manantiales, a fuentes de agua que les permitían pues también llevar a cabo esta cuestión de la agricultura. También ellos eran muy dados a adorar, por ejemplo, en cuestión religiosa, a felinos como por ejemplo el jaguar, ya que era una especie endémica o perteneciente a esta zona geográfica en particular, y como el resto de culturas precolombinas, pues bueno, creían en el sol, en el viento, en los volcanes, finalmente pues hasta en el fuego. Eran una religión pues politeísta. Y también tenemos pues que la escritura que tenían pues la dejaron también
en ciertos jeroglíficos, con muy poco material para poder hacer traducciones precisas o exactas. Dentro de los artefactos que también dejaron, pues hay estas cabezas colosales, que unas son incluso hasta de 3 metros de altura y que pesan alrededor de 10 toneladas, que es algo así como 10,000 kilos, ¿no? Entonces dejaron también herramientas con las que confeccionaban sus vestimentas, su herramienta, pero fuera de esto no hay más. O sea, dejaron estelas, que son piedras también grandes, y pues es como el punto de partida con lo que se ha estudiado, ¿no? Ahora vamos a tener que esta palabra olmeca está en el idioma náhuatl. Es el idioma que utilizaban los mexicas y era la manera en la que los mexicas, que aparecieron muchísimos años después que ellos, le pusieron a esta cultura. Y según lo que dicen los traductores, que en este caso pues son los que saben, los jeroglíficos mexicas, insisto que aparecieron mucho después de los olmecas, nos señalan que significa los habitantes de la región de Hule. ¿Por qué? Pues porque, bueno, utilizaban este material también, que hasta donde se sabe se utilizaba en los árboles. Vamos a tener entonces, con esta pequeña y breve explicación que se les da, el reto del día de hoy, el cual va a consistir en a completar su cuadro SQA, que significa sé, quiero aprender y aprendí. Van a completarlo, pues, qué se sabe sobre la historia del México antiguo, qué quiero saber y qué aprendí. Recuerden que también pueden buscar estos comentarios que estamos haciendo en el blog de la carpeta de notas, la biblioteca de contenido de Microsoft Teams, y también en la tarea se les ha dejado el link con la información. Entonces también con el reto van a localizar con su libro de geografía que llevaron el año pasado en primero, ubicar las zonas que se les mencionaron aquí. Recordemos seguir guardando la sana distancia, que se sigan cuidando. Los medios de contacto son el blog de la escuela, Microsoft Teams, y finalmente pues les diré que este tema les sirve para ubicar de dónde somos, dónde estamos y de dónde venimos. Espero que haya quedado claro. Sigan cuidándose. Por favor, hagan lo posible de entregar las tareas mediante la plataforma de Microsoft Teams. Seguimos a sus órdenes. Hasta entonces. Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Soy la maestra Gaby Hernández de la materia de Historia, y en esta ocasión y en esta semana vamos a revisar el siguiente tema, que es Cuicuilco, una de las civilizaciones de nuestro México prehispánico ubicadas en Mesoamérica. Espero que disfruten el video y que les guste muchísimo. ¡Corre video! Cuicuilco. El aprendizaje esperado es el siguiente. Conoce los principales rasgos del periodo preclásico de Mesoamérica, así como algunos de sus centros regionales y su importancia en el posterior desarrollo de las culturas mesoamericanas. El énfasis es reconocer algunos centros urbanos del preclásico del altiplano. Esta civilización de la que vamos a hablar en esta ocasión, que es Cuicuilco, fue cimiento para el desarrollo de las grandes culturas mesoamericanas durante el horizonte preclásico. La palabra Cuicuilco significa lugar de cantos o ruegos y se ubica al sureste de la Ciudad de México en la delegación de Tlalpan. Tiene dos zonas. La primera es conocida como Cuicuilco A y ahí se ubica el centro ceremonial, mientras la otra es Cuicuilco B y se encuentra al poniente de Cuicuilco A, en el centro deportivo Villa Olímpica. El mayor edificio de esta cultura es la pirámide principal de Cuicuilco, una de las pocas de forma circular que existen en esta zona del país. Una de sus pirámides fue construida en una posición estratégica. Se cree que fue el primer intento entre los pueblos prehispánicos de la zona por relacionar los conceptos religiosos con la dinámica cósmica, es decir, la astronomía. Los vestigios de las pirámides están hechos con piedras. Sin embargo, aunque el paseante puede darse una idea de la forma del sitio, este está cubierto por 10 metros de lava, producto de la erupción del volcán Zitle, que terminó finalmente con esta ciudad. A continuación te voy a mostrar algunos datos importantes
acerca de esta cultura y esta zona arqueológica, que pudiste observar durante la transmisión de Aprende en Casa. Comenzamos con el primero. La cultura cuicuilca es considerada el antecedente del desarrollo de las altas culturas en Mesoamérica. Aparece por primera vez la arquitectura de piedra a gran escala, integrándose en un asentamiento de extensas dimensiones. La ocupación más temprana se estima entre los años 1200 hacia el año 800 antes de nuestra era. Aproximadamente hacia esa época comenzaron a surgir las aldeas, que fueron evolucionando para dar un lugar a un centro urbano. Su ubicación era estratégica, como lo habíamos mencionado anteriormente, tanto por la proximidad de los recursos lacustres y de los bosques, como por estar en la ruta hacia el Valle de Toluca. El desarrollo de la agricultura, aprovechando las ricas tierras cercanas a los volcanes, con importantes cosechas de calabaza y maíz, entre otros, lo que les permitió el control económico del sur de la Cuenca de México. En Cuicuilco se desarrolló una arquitectura compleja, diversa y planificada, y probablemente se dieron los primeros pasos en la creación de un calendario basado en la observación de los movimientos del sol. Fue en Cuicuilco donde aparece una de las primeras representaciones de Huehueteotl, que es el dios viejo del fuego, y que también aparece en otras culturas, el cual era representado como un anciano jorobado que llevaba un brasero para el fuego sobre la espalda. En este lugar se han encontrado entierros radiales, es decir, el frente del basamento circular con ofrendas de objetos personales y alimentos. Esta cultura también le rendía culto a la muerte. La escultura encontrada en el sitio es una de las representaciones más antiguas que se conocen de este dios anciano, encorvado y sedente, que lleva un enorme brasero sobre la cabeza. El dios del que te hablo y que te estoy describiendo es el que aparece en esta imagen. Cuicuilco es una de las zonas arqueológicas más importantes para explicar la aparición y desarrollo de las altas culturas de Mesoamérica. En este sitio aparece por primera vez la arquitectura de piedra a gran escala, como ya lo había mencionado anteriormente, integrándose en un asentamiento de extensas dimensiones. En su momento de auge, que fue aproximadamente del 300 al 150 antes de nuestra era, Cuicuilco contaba con una población cercana a los 20,000 habitantes, siendo el primer centro integrador de la Cuenca de México. Como ya lo hemos revisado anteriormente, cada una de las culturas y de las sociedades tiene diversos ámbitos, y en esta ocasión vamos a revisar los que probablemente ya conoces: ámbito político, social, económico y cultural. A continuación te muestro el ámbito social. Cuicuilco tuvo una sociedad avanzada y jerarquizada en campesinos, artesanos, sacerdotes y gobernantes, lo que significa que se organizaban de mayor a menor, con una clara división de clases sociales en clases privilegiadas y no privilegiadas. Muestra de ello se percibe en la zona conocida como Geyser, donde se establecieron las áreas habitacionales de los grupos de la élite, es decir, de los grupos más importantes. Una de las estructuras más relevantes en el mismo sitio fue la primera subestructura del edificio Geyser, una plataforma de tierra apisonada de no más de 6 metros de altura, en cuya cima se construyeron viviendas, que al estar en un nivel más elevado indicaban su jerarquía. En el ámbito económico no cambian mucho de las otras culturas, pues las principales actividades de la cultura cuicuilca fueron la agricultura, con la siembra del chile, calabaza, chícharo y maíz, la cacería, la pesca y la recolección, entre otros. Ámbito político. Se hace referencia a la existencia de las Altepetl, que eran entidades políticas independientes con su propio gobernante, llamado Tlatoani en náhuatl, su capital y su propio territorio. Cada Altepetl era como un país independiente, pues no solo tenía su propio gobierno, sino también su propia identidad,
cultural y étnica que lo distinguía de sus vecinos. Tenían también su propia historia, que contaba la manera en que fue fundada y la manera en que mantuvo su independencia. Además tenían su dios patrono, es decir, una deidad que los protegía y que los representaba, como hacen los santos patronos de los pueblos en la actualidad. Para los cuicuilcas era el que ya te había mencionado anteriormente, el dios Huehueteotl. Por estas razones, el gobernante de cada altépetl velaba antes que nada por su propio poder y por el bienestar de su pueblo, sin preocuparse por el destino de los otros altépetl. Y por último, pero no menos importante, el ámbito cultural. Ellos desarrollaron altos conocimientos en la astronomía y en la arquitectura, debido a que fue la primera gran ciudad ubicada en el altiplano central mesoamericano. La escultura y la representación del dios Huehueteotl, la arquitectura y su edificación de pirámides en forma circular, como el gran basamento, son emblemáticos de sus manifestaciones culturales. También el juego de pelota, que formó parte de los complicados rituales que tiñeron la vida religiosa de los pueblos prehispánicos. Trascendió a un plano casi mítico, en el que el juego era la representación teatral de una gran guerra cósmica entre los poderes nocturnos y diurnos, es decir, de la noche y del día, inmersa en la concepción dual prehispánica de la lucha de los contrarios, los opuestos. Lo que te acabo de mostrar son las características a grandes rasgos de esta cultura. Y después te voy a mostrar el reto de la semana, el cual consiste en copiar el cuadro que observas en la pantalla. Coloca en él las principales características referente a cada uno de los 4 puntos expuestos de la civilización cuicuilca. Te mostré el político, el social, el económico y cultural. Y en cada una de esas líneas vas a poner las características. Posteriormente, cuando hayas realizado tu cuadro, vas a elaborar una infografía sobre la cultura con los datos que pudiste recabar. En la pantalla te aparecen algunos ejemplos de lo que son las infografías, que son imágenes con dibujos y poco texto. Para finalizar este video, debo de recordarte seguir cuidándote y que no olvides seguir todos los días las medidas sanitarias. Envía también los retos y tus dudas por medio de la plataforma de Teams. Sigue sintonizando Aprende en Casa 2 y consulta también tu libro de texto, ya que ahí se encuentra valiosa información. Nos vemos en un nuevo video la próxima semana. Te mando un saludo.